fue gracias a los gobiernos del PAN. O sea, uno de los logros que tuvimos en los sexenios panistas es que la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales fueran una realidad a este país. La transparencia siempre va a ser un elemento que permita el combate contra la corrupción, porque entre más público sea el quehacer del gobierno, es menos probable que existan casos de corrupción. Sin embargo, como tú bien lo refieres, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la transparencia ha sido un obstáculo para su falso discurso de que ellos no mienten, no engañan y no roban, porque fue gracias al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, que nos dimos cuenta de casos gravísimos, gravísimos, sin precedentes de corrupción, como el caso de Segalmex, como el caso que involucraba directamente a los hijos del presidente con contratos fuera de licitaciones, con contratos donde había conflicto de interés, como el caso pues de la Casa Gris, como el caso del balastro en la construcción del Tren Maya. Y recordemos también que el presidente, de una forma perversa, de una forma malintencionada, intentó resguardar información. En el caso de Dos Bocas, en el caso del aeropuerto y en el caso del Tren Maya, intentó que fueran cuestión de seguridad pública y esto permitía que fuera información reservada. Y con esto nos demostró lo que ya sabíamos, que a él nunca le gustó dar cuentas, que a él nunca le gustó rendir información a las y a los ciudadanos. Y evidentemente fue todo un proceso de venganza, pues sincronizado en contra de los organismos autónomos, en contra del Poder Judicial, lo que permitió una serie de reformas constitucionales que lamentablemente después del robo, porque eso fue permitido por las autoridades electorales, de conformar la Cámara de Diputados y Senadores indebidamente y permitir una mayoría legislativa calificada artificial que no le dieron las y los mexicanos al oficialismo, pues después de lograrlo, ya en esta 66 legislatura hubo una reforma constitucional que desapareció a los organismos autónomos constitucionales. El quitarles autonomía, el quitarles independencia, lo que quita es la posibilidad de que haya contrapesos hacia un poder, que haya quien limite los excesos de un poder y lamentablemente hasta el minuto uno del 20 de marzo, pues existió el INAI. O sea, ya desaparece el INAI, el Instituto Nacional de Electoral, no solo, como tú bien lo decías, con esto se elimina la posibilidad de que las y los mexicanos sepamos en qué se gasta nuestro dinero, que sepamos a quién se contrata, que sepamos programas de gobierno. No solo se limita el acceso a la verdad, no solo se limita el derecho a estar informados, pues también se laceró derechos laborales de mexicanas y mexicanos que trabajaban en ese instituto. Y justamente el mismo 20 de marzo, en la Cámara de Diputados, se votaron las leyes secundarias respecto a transparencia para permitir que absorba la Secretaría Anticorrupción, supuestamente el tema de transparentar. Y digo supuestamente porque es un caso, evidentemente, de convertir al gobierno en juez y parte. Es verdaderamente una tomada de pelo para las y los ciudadanos y estamos en un riesgo gravísimo, porque a la par de que se elimina ese instituto que dotaba de transparencia, pero que también nos protegía como ciudadanos de que nuestros datos fueran resguardados, a la par, pues vienen unas reformas en cuanto a seguridad propuestos por la presidenta de la República que van a permitir que sea el Ejecutivo mediante la Secretaría de Seguridad que tenga acceso a intervenir llamadas telefónicas, a tener datos personales y bueno, ya hay casos que son antecedentes de que este gobierno
lejos de proteger a los ciudadanos, usa estos mecanismos como una herramienta para espionaje de la oposición. Y eso es gravísimo. Es decir, las y los ciudadanos quedamos totalmente indefensos ante posibles ataques de autoridad que puedan existir con un gobierno que ya es lo mismo que un partido, es decir, ya Morena es sinónimo a gobierno y gobierno es sinónimo a Morena, como en los tiempos de la hegemonía priista, pero un gobierno con excesos, con un nivel de cinismo sin precedentes y que ya nos ha enseñado, pues que tienen un talante autoritario que es de dar pavor. No solo lo comparto, creo que se queda corto. ¿Y a qué me refiero con que se queda corto? Lo que ha sucedido en esta 66 legislatura de verdad no tiene precedente. Nunca, nunca había sucedido reformas constitucionales de un modo acelerado, sin ninguna revisión previa en la propia Comisión de Puntos Constitucionales. Recordemos que el paquete de reformas constitucionales que votamos fueron dictámenes que emanaron de la legislatura pasada, es decir, 80% de los integrantes de esta legislatura ni siquiera fue parte del análisis, del estudio de las reformas, incluyendo la que desaparece a los organismos autónomos como al INAI, perdón, no tuvieron forma de leerlo, no tuvieron forma de conocerlo. Pero aparte, recordemos que cuando hay una reforma constitucional, no solo participa la Cámara de Diputados o el Senado, sino que nos conformamos en ese famoso constituyente permanente y participan las legislaturas de los estados. De verdad, esto nunca había sucedido en la historia del país, en que apenas estaba cerrando la sesión en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, según sea el caso de cuál era la Cámara revisora, cuando ya estaban estados aprobándolo, sin ni siquiera turnarlo a comisiones. Es decir, fue un desaseo terrible con el que hemos legislado. Y yo me atrevo a decir que ya estamos bajo un nuevo ordenamiento político, que lo que nos regía y un nuevo ordenamiento jurídico, que lo que nos regía, la constitución que nosotros conocimos hasta agosto del 2024 a la constitución que ahora tenemos es totalmente distinta y con errores técnicos profundos, con una falta de claridad en cómo se legisla, porque recordemos que la constitución es para normas generales y sin embargo parece recetario de cocina. Han metido particularidades a la constitución de un modo pues doloroso. Incluso, por ejemplo, ayer, en la semana pasada, que se discutía la simplificación administrativa, nosotros, las y los panistas, defendíamos que no podíamos hablar de una ley nacional, que debía ser una ley general, porque no se trata de poner techo, sino se trata de poner piso. Pero te lo comento porque las y los diputados de Morena no lo entienden. O sea, ellos creen que la labor del legislador es levantar la mano simplemente aprobando lo que viene del Ejecutivo, porque me atrevo a decir que un 90% de lo que se ha aprobado en esta Cámara de Diputados son iniciativas de la presidenta o del presidente pasado, no de las diputadas y diputados. O sea, renunció esta legislatura a su derecho de legislar para convertirnos en una oficialía de partes del Ejecutivo. Entonces ellos creen que su labor es levantar la mano, gritar, es un honor estar con López Obrador, es un honor estar con Claudia hoy e ir a sus municipios a afiliar gente a Morena. Esto sin duda no solo es una falta de profesionalismo, es una ignorancia profunda, una falta de ética, una falta de moral y por supuesto una falta de respeto a la división de poderes que debería imperar en una república. Se elimina la posibilidad de que haya esto. O sea, por supuesto que hay una parcialidad cuando estamos hablando que ya el propio gobierno va a ser juez y parte. O sea, ¿cómo va a calificarse el gobierno? Porque recordemos que había sujetos obligados. Un sujeto obligado era el Ejecutivo Federal, los ejecutivos locales, los municipios, los poderes legislativos federal,
locales, los sindicatos, los partidos políticos, es decir, todo aquel ente, toda aquella institución que recibiera dinero público era un sujeto obligado al cual se calificaba el propio INAI o los institutos de transparencia estatales y con calificaciones, con parámetros objetivos serios para dar resoluciones, pues como tú bien lo comentabas, imparciales, verídicas. Ahora ni modo que ellos mismos se califiquen. Es una barbaridad, insisto, al quitarle autonomía a un instituto, lo que están quitando es la veracidad de su trabajo. Lo que están quitando es la posibilidad de los contrapesos necesarios para que no existan excesos de poder. Y lo voy a decir con toda claridad, ¿eh? Ya de por sí el INAI de alguna medida estaba cooptado por alguna fuerza política. Perdón que me salga un poco de la pregunta, pero yo espero equivocarme. Por este país espero equivocarme, pero no dudes que alguna o alguno de los que ahora son comisionados del instituto, a los que tanto repudiaron las y los diputados de Morena y que en tribuna les dijeron corruptos, ineficaces, bandidos, opacos y que por eso desbarataban el INAE, no dudes que algunos de esos que calificaron de esa forma los de Morena terminen siendo candidatos de Morena o trabajando en algún cargo en gobiernos morenistas. Hay un retroceso, así, en esos términos, de más de 30 años. O sea, regresamos al pasado, lo que se había construido por décadas para darle a las y los mexicanos el derecho a estar informados se destruyó en cuestión de días. Ese retroceso que pone en riesgo que haya gobiernos autoritarios, gobiernos corruptos, gobiernos opacos. Ahora el gobierno va a poder hacer lo que quiera sin que las y los mexicanos nos estemos dando cuenta de en qué se gastan nuestro dinero, porque el presupuesto de la federación, el presupuesto de los estados, no es dinero del gobierno, es dinero de las y los mexicanos. Aprobaron supuestamente una reforma en contra del nepotismo, y digo supuestamente porque también es una simulación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de casos de nepotismo si no hay transparencia en los contratos? ¿Cómo vamos a dar cuenta de casos de conflicto de interés si no hay transparencia de a quién se les otorga la licitación para comprarles algún material para obra pública? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de los excesos de cuánto gana un funcionario público si ahora no va a haber parámetros? Eso por un lado. O sea, eso en cuanto a la transparencia, pero en cuanto a la protección de datos, pues ahora cualquiera va a poder saber cómo te llamas, cuál es tu número de teléfono, dónde vives, cuáles son tus preferencias en todos los sentidos y usar esos datos para cualquier cosa, extorsión, para cometer sin número de delitos. ¿Y quién nos va a proteger de que haya esa garantía de que los datos están resguardados? Es un retroceso terrible y sin duda es un nuevo síntoma, un nuevo elemento que nos indica lo que tantas veces hemos dicho en el PAN. Estamos camino a la dictadura, realmente a pasos acelerados, hacia una dictadura, hacia una autocracia, como quieran llamarlo, porque luego hay quien dice es que la dictadura es cuando una sola persona gobierna. Pues sí, sigue gobernando el mismo, ¿eh? No más que ahora es otra la inquilina de Palacio de Gobierno. Pero al final del día, cuando el poder se concentra en unas cuantas manos, eso es dictadura, eso es autocracia y eso es lo que estamos viviendo en el país. Insisto, los contrapesos, los pesos y contrapesos se crearon para que no hubiera intentonas de absolutismo, para que no hubiera intentonas de que el poder, quien lo ostenta, se exceda. Y si eliminamos estos pesos y contrapesos, pues es eso, un retroceso hacia una dictadura. Que el trabajo político basado en el humanismo político, basado en nuestros valores, en nuestros ideales, en nuestra doctrina, es brega de eternidad. Que todos los días hay que seguir luchando por la democracia, por las libertades. Yo no me canso de decir que el PAN se fundó, sí, en 1939,
para un fin específico. Ni siquiera para esos tiempos que de verdad son tan admirables en que fuimos un partido testimonial, esa escuela de ciudadanos que sabíamos que no íbamos a tener acceso al poder, pero que luchaban quienes vivieron esas generaciones por un México mejor, por concientizar a las y los mexicanos, que el PAN ni siquiera se creó para esos momentos gloriosos que nos dieron tanto gusto cuando permitimos la alternancia democrática con la llegada de Vicente Fox en el 2000. El PAN se creó para cuando la división de poderes se viera amenazada y ese momento llegó. El PAN se creó para cuando la democracia se viera en riesgo y ese momento llegó. Pero sobre todo el PAN se creó para cuando las libertades pudieran perderse y ese momento llegó. ¿Qué puede ser el PAN? Ser congruentes con nuestra lucha histórica. Hay cuestiones que al margen del cambio de los tiempos no cambian. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien nos podemos adaptar, nosotros tenemos una brújula que son nuestros principios de doctrina basados en valores atemporales y que hay que seguir luchando por ellos. Y que si esa lucha significa testimonio, es decir, ir a hablar con la verdad en la tribuna para ganar el debate, aunque perdamos la votación, eso es seguir luchando. Que si eso significa que nuestros ejecutivos, nuestras gobernadoras, nuestros presidentes y presidentas municipales hagan la diferencia, hay que seguir haciéndolo. Y llegará el momento en que esta república vuelva a los tiempos de normalidad democrática y sin duda eso será fruto de la siembra que estamos haciendo en este momento las y los panistas.